El día de hoy tenemos un presente que nos hacen llegar nuestros amigos de GW Instech directamente desde California. Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a ver de qué se trata. Buenos días, amigos, colegas ingenieros, nuevamente aquí desde las instalaciones de Ivy Test en su ya gustada sección de unboxing. El día de hoy tenemos un presente que nos hacen llegar nuestros amigos de GW Instech directamente desde California. Vamos a hacer un poco de espacio aquí. Nos llegan dos cajas. Caja número 1, caja número 2. Vamos a hacer espacio. Interesante. ¿Qué es lo que nos llega desde acá? Bastante bonito está el equipo. Muchos de ustedes, hablando de mis compañeros ingenieros, tenemos aquí un adquisidor de datos. Todos nosotros estamos acostumbrados en muchas de nuestras pruebas o de nuestras necesidades tenemos que caracterizar muchos de los componentes, señales eléctricas, voltaje, corriente, resistencia, inclusive muchos de estas caracterizaciones tienen que ver con temperatura. Tenemos aquí un equipo bastante moderno, de uso rudo. De hecho, hago una pequeña pausa. ¿Ustedes saben realmente lo que significa GW? GW viene de Goodwill, que es buena voluntad, confianza principalmente. El equipo de R&D, no sé si ustedes sabían, pero el equipo de R&D de GW Instech participa en muchos de los desarrollos de instrumentos dentro de la industria a nivel mundial, por lo que la calidad está de más decirlo, pero son equipos de muy buena calidad y a un costo bastante accesible. Costo-beneficio son opciones bastante interesantes. Lo que podemos observar de este equipo es, pues tiene una pantalla, una interfaz bastante accesible, su botón de encendido, botones de selección de menús para poder validar los canales y los módulos con los que estamos trabajando, una perilla para selección del lado frontal. Del lado trasero, voy a mostrarles, tenemos tres slots con los cuales podemos interactuar con tres tipos de módulo, con los cuales, de hecho, déjenme les muestro, tenemos aquí uno, que este módulo específicamente es uno de los más utilizados y más solicitados dentro de la industria. Este es un modelo de 20 canales multiplexor. El modelo es DAC 901. Este es uno de los, como les repito, es uno de los más utilizados, pero no es el único. La marca también trabaja con otros tantos modelos más. Tenemos un modelo con el cual podemos trabajar con relevadores de estado sólido, que es el DAC 900, el DAC 903, que es de 40 canales, single-ended, terminales single-ended. Tenemos una matriz de 4x8, tenemos uno de 20 canales de propósito general y tenemos uno para alto voltaje multiplexor, que es el DAC 909. Cualquiera de estos módulos está disponible. De hecho, lo pueden ustedes revisar en la plataforma y en la página para poder validar sus especificaciones, o si no, con toda confianza, quedo atento para cualquier explicación, para poder hacer nuestras pruebas y caracterizaciones en el momento que lo necesitemos. Voy a conectarlo nada más para poder observar un poquito la pantalla y el menú. Colores bastante nítidos, una pantalla muy básica y muy fácil de utilizar. Cabe mencionar que este equipo también cuenta con una interfaz remota, es decir, tiene un software
un data logger con el cual podemos interactuar de manera directa con la computadora. Una interfaz bastante sencilla, pero por eso no se deben de preocupar, porque cuentan con nosotros para cualquier interpretación, apoyo, entrenamiento, lo que necesiten. Además de que es muy intuitiva. Entonces, esta plataforma con la cual podemos trabajar directamente con la computadora es bastante práctica y muy sencilla de programar y configurar. No estaba de más mencionarlo. Ahora bien, vamos a validar qué es lo que nos mandan nuestros compañeros de Instec. Miren qué detalle. Algo de lo cual puedo yo asegurarles es que toda la capacidad que tiene Instec en instrumentación, uno de sus principales ventajas, o ¿cómo pudiera decirle? Virtudes, es el trabajo con equipos de potencia. Tienen una amplia variedad de equipos para trabajar con potencias bajas, altas. La nomenclatura es muy sencilla de asimilar y rápidamente podemos observar el rango en el cual trabajan este tipo de fuentes. Por ejemplo, el modelo es PSW3036, lo cual nos indica que es una fuente que trabaja con 30 volts y 36 amperes. Como ven, es un rango bastante considerable y muy práctico y de un tamaño, como les decía, muy compacto. ¿Cómo podemos distinguir? Esta familia en particular tiene muchos modelos y tiene muchas utilidades y trabaja con diferentes potencias. Este en específico es con una potencia de 360, también trabaja con potencias de 720 y hasta 1000 watts de potencia. ¿Cómo lo podemos distinguir? Dependiendo de la potencia que necesitemos, va a ser el número de módulos con el cuales podemos trabajar. En específico, esta podríamos clasificarla como un solo módulo, pero si quisiéramos obtener el módulo de más potencia, tendríamos una fuente más robusta o inclusive el de 3 módulos, que sería hasta más de 1000 watts de potencia. ¿Cuáles son los modelos clásicos con los que trabajamos en la familia PSW? Bueno, está este que es de 36 amperes. Tenemos la de 2 módulos, la de 720 amperes, que son de 30 y 720 watts de potencia. Y tenemos la de 3 módulos, que el modelo es PSW30108. ¿Cuánto nos da de potencia? 1080 watts de potencia. Si se fijan y logran validar, el mismo modelo nos da el número de módulos con los que vamos a trabajar y el rango de operación. Además de esta fuente, este ejemplo que es de 3036 o de 3072, 30108, también tenemos la fuente de PSW 4027, 27 amperes, 4054, 54 amperes, 4081, por mencionarles algunas. Así, hasta el máximo de corriente, que déjenme se los platico. Esta familia, aquí no se preocupen, tengo mi tumbaburros, y cualquier especificación lo podemos encontrar en internet. Esta familia llega hasta los 108 amperes. Por lo tanto, observen, es muy práctica, muy cómoda y con bastante rango de operación. Tiene conexión LAN, tiene conexión USB y el mismo equipo nos menciona la configuración de conexiones con las que podemos trabajar. Realmente agradezco el apoyo de nuestros compañeros de GW Instec para el compartir ese tipo de equipos y simplemente levantar la mano para cuando tengan algún requerimiento puedan buscarnos en nuestras redes sociales o directamente con un servidor al correo eric.jimenez@avtest.com o al correo reps@avtest.com. La verdad, agradezco su tiempo y nos vemos en la próxima. Saludos.